Three, two, one. Muy buenos días, las 11:02 am, en riguroso directo desde el ático de Hugo.es. Recordarles que a partir de ahora podrán seguir todos los making of de los programas desde la página, desde la radio, desde la pequeña emisora de la página web. Indicaré el horario de los making of, porque a partir de ahora esto va a tener una regularidad más estricta y intentaré pues estar en la radio cuando se haya establecido en parrilla. Bien, pues tras matizar esto, vamos a la enjundia del tema. Y es que a veces pienso que la maleabilidad de la opinión pública occidental es equiparable al famoso síndrome de la rana hervida, como viene indicado en el título del libro, del vídeo. Todavía no tengo libro, quizás pronto. El síndrome de la rana hervida, para quien no lo sepa, hace referencia a la capacidad que tiene la rana de aclimatarse al medio, que es tal que si esta rana se encuentra en un recipiente y logramos aumentar la temperatura del mismo con la progresividad y gradiente adecuado, dicho incremento se vuelve imperceptible para ella, hasta llegar al punto que muere, sin apenas haber mostrado ningún resquicio de resistencia ni malestar. Simplemente lo único que era necesario era calibrar ese diferencial progresivo de temperatura, ese gradiente. Creo que están haciendo lo mismo con la opinión pública occidental y por eso cada vez tragamos más. Para poder corroborar esto solo tenemos que acudir, antes de que desaparezcan también, a portales que se dedican pues digamos a archivar, a hacer una fotografía estática de miles de páginas web a lo largo del tiempo, como por ejemplo Internet Archive, o hay muchas bases de datos de estas. Las almacenan y hay muchas cosas que han desaparecido, es decir, que no están a día de hoy disponibles, pero si nos remontamos un tiempo atrás en estas bases, revisamos el tratamiento sobre infinidad de cuestiones, sobre todo pues en la prensa, medios sociales, revisamos esas fotografías estáticas, cuestiones que a día de hoy ya son directamente tabú o tratadas de una forma insultantemente edulcorada, manipulada y tendenciosa. Nos llevaremos un choque de realidad curioso. Pero es que resulta que esta manipulación nos lleva a consecuencias realmente perniciosas para
nuestra libertad y nuestro bienestar. Porque resulta que perder la soberanía y la libertad sobre asuntos estratégicos clave termina teniendo su precio. Y es que en este programa no me voy a centrar en la cuestión militar del conflicto de Ucrania, pero sí que está íntimamente relacionado con el mismo. Porque esta pérdida de soberanía condiciona todas las decisiones en el orden militar. Por lo tanto, en última instancia, que aunque esta expresión de que en última instancia se suele utilizar para denotar un efecto colateral o algo de importancia residual, en este caso creo que es la consecuencia más importante y nociva y perversa. Esta pérdida de soberanía, en este caso energética, nos lleva a una distorsión en la toma de decisiones militares que radica en la libertad de los pueblos y por lo tanto se tambalean una vez más las premisas básicas de nuestro modelo social de convivencia. A día de hoy en desintegración por estas mamarrachadas. Pero cuando nos enfrentamos a conflictos como este, se establece la famosa pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow sociológica. Porque esto es a nivel de rebaño. Y es que nos damos cuenta de que hay unas necesidades esenciales que por culpa de toda esta propaganda, de toda esta manipulación, de pronto están en la cuerda floja. Es decir, la pirámide de Maslow, para quien, si alguien, entiendo que no tenéis por qué conocerla, es un concepto bastante básico en psicología, está muy extendido, se utiliza muchísimo, se hacen muchas referencias a ella. Básicamente esta teoría de Maslow lo que viene a decir es que nuestras necesidades de supervivencia se organizan de forma jerárquica y solo podemos aspirar a un nivel superior de realización personal, de bienestar, solo podemos cubrir necesidades superiores si tenemos todas las necesidades inferiores cubiertas, partiendo de las necesidades más básicas de autosustentación, pasando más arriba por las necesidades de socialización, etc. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos encender las luces por la noche, de que necesitamos calentarnos, de que necesitamos energía barata, energía que permita producir de forma rentable. Y en estos momentos en que eso está en cuestión, la propaganda chupi pasa a un segundo plano. Siempre he tenido la convicción de que el orden natural de las cosas queda irremediablemente restablecido en momentos críticos. Europa importa el 40% de su gas natural a Rusia. Estados Unidos tan solo el 3%. Antes incluso importaba menos, pero Venezuela, desde que expropió todas las explotaciones y montó el gigante con pies de barro de PDVSA,
resulta que tiene las mayores reservas de petróleo, pero no es rentable extraerlas, aparte de las cuestiones geopolíticas, de las tensiones con Estados Unidos, que han hecho que este flujo comercial se corte. Pero es que aunque no se hubiese cortado, el precio de los derivados del petróleo y del petróleo venezolano ya no es competitivo. Es lo que tiene dejar una industria, un sector que funcionaba, en manos de lo privado, de personas, de inversores que se preocupan con lo que se hace con su dinero, a dónde va, cómo se invierte y si se invierte de la forma más eficiente y menos costosa posible, valga la redundancia. Y por lo tanto se molestan en invertir en nuevos medios de producción que hagan que esa extracción sea competitiva, a manos de un gigante estatal que desde luego sus incentivos son muy distintos. Bien, pues la verdad es que todo es un teatro, porque los mismos países que amenazan con estas sanciones a Rusia van a seguirse dependiendo del gas ruso. Las amenazas de Europa, de Reino Unido, Estados Unidos, como por ejemplo pues, sacar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, el famoso sistemas de transferencias SWIFT, que parece que no se atreven a tocarlo. Esto lo vamos a tratar en otro capítulo. Mira, Boris Johnson está desatado, incluso ha propuesto pues, prohibir la compra de deuda soberana rusa. Claro, Boris Johnson ya no depende tanto de la Unión Europea, ese también es otro gigante con pies de barros, en este caso con pies de papel, porque es un gigante burocrático e ineficiente y del que vive muy bien mucha gente. Esto también va para otro capítulo. El tema es que ninguna de estas sanciones habla del gas, ¿verdad? Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? No se atreve ni a nombrarlo. Mira, el efecto estimado de las sanciones se estima que para el Producto Interior Bruto ruso podrían llegar a repercutir en una caída de entre el 1 y el 2%. ¿Pero en qué afectará esto a Putin? Si ya ha empezado su estrategia para evitar las insurrecciones. El paso que ha dado ahora es cortar, básicamente censurar internet, cortar las redes sociales. Ya todas estas sanciones, el objetivo es que tengan un impacto sobre la opinión mediática del pueblo, el pueblo se subleve y al final el dictador de turno caiga. Pero si el pueblo es incapaz de sublevarse ni organizarse porque se le quitan las herramientas, bueno, es la base de toda dictadura, evitar a toda costa la organización descentralizada y libre del pueblo. Bien, permitimos que Rusia utilice la compañía más famosa es Gazprom, que participa al 50% por el Estado ruso como un arma geopolítica, pero parecía que nunca iba a pasar nada. Es como un poco la política mimosín, ¿no? Pues bien, Megan O'Sullivan, que es directora de geopolítica del proyecto energético de la Universidad de Harvard, ha dicho lo siguiente: la estrecha relación energética entre Rusia y Europa es el mayor obstáculo para imponer mayores sanciones. Básicamente, lo que nos está diciendo esta catedrática, esta doctora, es que lo que estamos haciendo simplemente es un teatro mediático de decir, uy, vamos a hacerles mucha pupa, pero de cara
a nuestros medios para que más o menos la gente piense que aquí se está haciendo algo. Yo solo veo bla bla bla. No veo a la OTAN haciendo nada, no veo a la Unión Europea haciendo nada. Josep Borrell, bueno, no puedo decir que es que realmente estamos con las manos atadas. Me dan hasta lástima. Unos están haciendo la guerra y otros están con el bla 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 y condenando por Twitter y iluminando edificios y poniéndose la bandera, pero el caso es que la gente está huyendo de Kiev. El caso es que están bombardeando ya áreas residenciales esta noche. Bien, ¿por qué ha subido el precio del gas? Pues no ha sido efecto directo de una represalia rusa, sino de que, bueno, los importadores europeos, no me atrevería a decir que un ejercicio de usura, sino yo creo que más bien de un ajuste de mercado ante una situación de riesgo. Los importadores europeos tienen contratos a largo plazo con Gazprom, por ejemplo, a largo plazo, que tiene un precio fijo, y lo que han hecho lo que están haciendo es acopio. De hecho, ha aumentado el flujo de gas porque lo que están haciendo es aumentar los inventarios de cara al invierno que viene, o eso dicen, pero quizás también se han aprovechado de ello para que quizás subirlo un poquito más del precio de mercado. De mercado en estas condiciones, claro. No nos llevemos a engaño. Ha aumentado el flujo de gas estos días, desde el ataque hacia Europa. Pero por las cláusulas de estos contratos, por el miedo a que mañana pueda pasar cualquier cosa y Rusia directamente saltase los contratos. Bueno, se ha saltado la soberanía de un país porque ¿qué le va a importar el derecho civil y internacional? Es decir, se entiende que se está haciendo este acopio. Pero ¿hasta cuándo va a durar estas reservas si deciden cortar el gas? Porque sin el gas ruso, países como Alemania, que importa el 50% del gas, se verían obligados pues a reabrir centrales que no están ni siquiera en régimen estacionario. Es decir, ni siquiera están preparadas para en una situación de contingencia poder producir de nuevo e inmediatamente, ya sean de carbón, de lo que sea. Aquí en España, como en un vídeo mostré, la central de Velilla, que era una central de carbón, pero con sus sistemas de seguridad, que invito a buscar un vídeo que ya haré referencia en el blog, junto a este podcast, que justamente esa central muestra todos los sistemas de filtrado que tiene. Bueno, la han volado. Entonces, no solo no las tenemos en stand-by, por si acaso, sino que las estamos dinamitando. Por lo tanto, no hay plan B. ¿Qué sucederá con el Nord Stream 2 que se hizo en la geopolítica mimosín? Bueno, Estados Unidos, no sé qué, ha amenazado que van a hacer, volarlo. Porque Estados Unidos también se ha puesto muy tonto con esto. Si es verdad, es una gilipollez el Nord Stream 2, porque lo único que hacemos es aumentar todavía más nuestra dependencia. Pero bueno, que deje Estados Unidos, que deje que hagamos el gilipollas lo que queramos. Eso sí, luego no podemos pedir que nos protejan. También esa libertad conlleva esa responsabilidad. Y además nos ponemos piedras sobre nuestro tejado, porque firmamos adhesiones a pactos de compra de derechos de emisión de CO2 para evitar todavía ser más autosuficientes, mientras que los países a los que importamos el gas son los más contaminantes, sobre todo los de Asia. Eso se pasan los derechos de emisión por el forro. Pero eso sí, no lo vemos, está lejos, ¿no? Bueno, no está tan lejos.
ya vamos viendo que no está tan lejos. ¿Cuáles son las alternativas? Pues para mí las alternativas son el proyecto ITER, del que no se habla, de la fusión nuclear. Mi propuesta personal serían pues pequeñas plantas nucleares descentralizadas en regiones pues en riesgo de despoblación, por ejemplo, para incentivar pues que se repoble con gente formada, que volver a estimular esas zonas, y además si hay un accidente nuclear pues no, el riesgo de afectación a grandes núcleos urbanos es mucho más reducido. Pero mira, Francia va a abrir 14 centrales nucleares. Si alguna de esas plantas tiene un accidente, ¿no va a pasar de los Pirineos? Estamos haciendo Otra alternativa sería aprovechar los recursos que tenemos si nos negamos a explotar, como los de Canarias, que pronto lo explotarán otros. Y bien, pues para terminar, de mientras, los enemigos de la libertad siguen haciendo las suyas y ahora están completamente en su salsa, porque están aprovechando nuestra distracción con lo de Ucrania para hacer sus travesuras. Corea del Norte ha estado esta noche probando misiles balísticos en aguas japonesas. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como veis, no me he centrado en el tema militar porque creo que antes de entrar en ello hay que analizar estas cuestiones, estos trasfondos, sin los cuales no entendemos muy bien la actuación de Europa, ni de Occidente, ni de Estados Unidos. Nos tienen atados. Estamos atados de los huevos. Bien, pues un fuerte abrazo desde prepandémico, desde el ático de la libertad. Y desde luego que el tema está candente, pero no quiero que estos capítulos sean demasiado largos, pero desde luego que esta semana vamos a ir tratando diferentes aspectos de este conflicto en vídeos no muy largos, pero vamos a intentar desgranarlo aspecto por aspecto. No me gusta pecar de generalista. De hecho, soy bastante obsesivo con los detalles. Creo que ahí radica la respuesta a muchas preguntas que aparentemente son estúpidas o actuaciones que aparentemente vemos como algo estúpido, pero que tienen una razón de ser, quizás en actuaciones estúpidas del pasado, ¿no? Todo este tema de atarnos de esta manera a un país que nunca ha sido confiable, nunca, pero nos han vendido que no podemos ser autosuficientes energéticamente. Nos lo ha vendido Greenpeace, que está financiado, por ejemplo Greenpeace, es un ejemplo, pero está financiado por petroleras. Supongo que ya os habrá llegado algo de eso. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Que tengáis un feliz domingo y hasta pronto.